Saludos hermanos y hermanas en Cristo y María. Bienvenidos a este su programa Avanzando contra Viento y Marea. Este que les habla es Héctor Reyes Baerga. Y hoy tenemos, como siempre, la extraordinaria presencia del reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Todo muy bien, bien. Buenas noches a todos. Bienvenido a nuestro programa Avanzando contra Viento y Marea, donde una vez más veremos esa iglesia católica misionera que no se detiene, donde hombres y mujeres dan testimonio, llevan esa buena nueva alrededor del mundo. Y también nos acompaña el reverendo diácono José Jaramillo Ocasio. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo? Pues gozoso y alegre. Muy Un bien. día más para poder hablar y aprender de lo que nosotros buscamos para informarle a la gente. Muy bien. Pues hoy vamos a empezar con una cita bíblica. Es de Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12. Bienaventurados seréis cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. ¿Qué nos puede decir sobre esta lectura, reverendo diácono Jaramillo? Pues estamos citando la bienaventuranza bíblica y Jesús en todo momento nos recuerda el camino que debemos seguir en la santidad. Pero nosotros preferimos ver esa santidad en los santos y no la ponemos en práctica nosotros. San Juan Bosco dijo: no quiero ser santo de altar, sino santo de pie. Un santo caminante, un santo que camina hacia la santidad. En estos momentos nosotros debemos de buscar ser santo allí donde estamos presentes. Y en esa presencia nosotros dejar una huella que refleje el amor inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y así nosotros vamos caminando hacia la santidad que nos da la gracia de Dios. Pues el tema de hoy es un tema que va con esta lectura, y es que la Iglesia católica en Japón persiste ante todo pronóstico. Y la Iglesia de Japón ha sido una iglesia marcada por la persecución desde sus comienzos. Y entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues, sabemos que hay numerosos cristianos que han sufrido persecuciones por parte de no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas o más o menos estrictas, durante la historia del cristianismo. Tal persecución admitía varios grados, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, el martirio, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propias propiedades y sus símbolos, o la incitación a renegar de sus principios, que no es otra cosa que apostatar y delatar a otros cristianos. Así que, para mí, Jesús nos dice que bienaventurados los que sean perseguidos por mi nombre, y aquí vemos cómo la Iglesia Católica desde los comienzos ha vivido esta experiencia. ¿Qué más podemos nosotros añadirle a esta lectura que nos dice todas las cosas que ha sufrido la Iglesia Católica? Fíjate que tenemos que comenzar por quién fue el primer cristiano que fue perseguido. Y ese fue nuestro hermano mayor Jesús. Y durante la historia del Nuevo Testamento vemos cómo fue perseguido Pedro y Juan en Hechos 4, 1 al 21. Y los apóstoles fueron perseguidos, y en una ocasión, pues, el ángel del Señor los pudo a ellos liberar.
pero quiero citar algo que encontré que dice: para los judíos la doctrina cristiana representaba una evidencia de herejía, ya que, entre otras cosas, la idea de un Dios hombre chocaba frente al su monoteísmo. Fíjate que ellos todavía no estaban preparados para poder pensar en Dios, un hombre y Dios, en una sola persona. Pero eso fue con los comienzos. Pero si seguimos viendo la historia, vemos que en Vietnam, en 1625 hasta el 1886, fueron asesinados alrededor de 130,000 cristianos. Entonces nos vamos a Europa, a España, en el 1934 al 1399, y tenemos que tocar también en la Revolución Francesa, donde la descristianización de Francia, o sea, desaparezcan los cristianos. Y en el 2001, al pie se puede decir, subió a 160,000. Y vemos que cada día más vemos por qué las creencias de los católicos, de los cristianos, se ven pidiéndoles a ellos que deben de ser cristianos y que pierdan su fe. Y por tal razón, pues, son asesinados. ¿Por qué? Porque han pasado la experiencia de Jesús y dan su vida por no dejar y traicionar a nuestro hermano mayor. En las lecturas encontramos muchos momentos de persecución y uno de ellos está en Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia de Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Qué cosa más extraordinaria. Vemos cómo estos hombres de Dios que habían tenido la dicha, la oportunidad, la experiencia de haber caminado con el mismo Dios hecho hombre, se sentían regocijados por recibir un castigo, ¿verdad? De recibir ser azotados porque están predicando en nombre de Dios, claro. Entonces, cuando uno lo lee, pues uno puede pensar que es que esto es masoquismo, ¿verdad? Que es que el catolicismo es masoquismo, pero no, esto no es eso. Lo que estamos tratando es de entender y comprender la dimensión a la que estamos llamados por el bautismo. Tenemos que proclamar ese evangelio aunque eso nos cueste mucho dolor. ¿Qué más podemos decir, Jaramillo? Fíjate, dentro de la historia nos habla de los que sufrieron en Japón, y vamos a ver con qué alegría ellos alababan y glorificaban a Dios mientras eran asesinados, unos a horca, otros crucificados, y entonces no se veía, se sacaba unas personas en particular, sino toda la orientación de todo como diríamos, las clases sociales. Habían nobles, sumarios, autoridades civiles, artesanos, profesores, doctores, catequistas, etcétera, hasta niños. Y ellos se cuentan de que los niños iban pues como niños sin miedo a la muerte, sin conocer lo que era la muerte, iban jugando, cantando y con sus juguetes en la mano. Fíjate que eso no nos puede citar no solo la lectura que tú acabas de leer, que dice que van con alegría, van marchando a la presencia de Dios con alegría y gozo. ¿Por qué? Porque van camino a la santidad, van camino a ver la presencia del Señor de frente. Eso es una gran alegría, un ejemplo para cada uno de nosotros. Y claro, es todo lo que hemos estado hablando es para poder insertarnos en la historia silente del catolicismo en Japón, ¿verdad? Conocemos a Japón por toda su tecnología,
por su por una cultura que siempre valora a los ancianos y que es una cultura bien estructurada, ¿verdad? Pero fíjese, mire, la historia de Japón o la historia del catolicismo en Japón está marcada también por el sufrimiento, por el martirio, por la persecución. Reverendo Diácono Manuel, que no ha hablado hoy, ¿qué podemos hablar de este tema tan importante? Bueno, para hablar del catolicismo en Japón, tenemos que hablar de San Francisco Javier, que fue el primer sacerdote jesuita que llega a Japón en 1549. 10 años después de que Portugal comenzara relaciones comerciales con Japón. Predicó en Hiroshima, Hiraldo, Yamaguchi y Bungo. Este sacerdote nace en España, en Navarra, en el 7 de abril de 1506, el día de mi cumpleaños, fíjate, qué bueno. Ah, y bueno, muere, pues, ese es tu santo. Sí, es mi santo, no sabía. Y muere un 3 de diciembre de 1552 a la edad de 46 años, sumamente joven, en la isla de Changwon, China. Durante sus estudios en París, nos cuenta la historia que conoce a que sería su gran amigo y gran mentor, Ignacio de Loyola. Y junto con Ignacio forman la orden jesuita, la Compañía de Jesús. Se destacó por su misión alrededor del mundo, en el Oriente Asiático, en Japón, el apóstol de las Indias, como le llamaban. Hizo misión en 3 continentes y 13 países, entre ellos la India, Indonesia, China, Japón, donde muere en la isla Changwon, que le mencioné al principio. Y su sueño siempre fue hacer misión en China. Ese sueño no se le pudo cumplir y no llega a realizarlo. En Japón estuvo 3 años y 3 meses convirtiendo a muchas personas allí en Japón. Y donde quiera que llegaba, mira qué interesante, le gustaba aprender el idioma de ese país, además de saber francés, italiano, latín. Actualmente sus reliquias se encuentran en la isla de Goa, India, es colonia portuguesa, en la Basílica El Buen Pastor, donde es bien venerado y llegan muchas peregrinaciones. Este santo fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1662 y fue canonizado con otros 4 santos, otros grandes santos de esa época: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Pero ya en la década de 1580, el emperador Hiroichi unificó a todo Japón. Entonces empezó a prohibir el catolicismo y empezó a amenazar la potencia europea y a expulsar a todo lo que no fuera japonés. Entonces, cuenta que durante las siguientes décadas cayó una persecución a todo lo que era católico y muchos eran ejecutados, muchos eran martirizados por ser católicos. Vemos que aquí en 1597 el gobernante unificador de Japón, Toyotomi Hideyoshi Yoshi, conocido como Taiko-sama, ordenó crucificar en la colina de Nishisaka, Nagasaki, al jesuita San Pablo Miki y a otros 25 religiosos y laicos, siendo la primera crucifixión colectiva en 15 siglos. El grupo de los 26 mártires de Japón, como son conocidos, estaban formados por 3 jesuitas, 3 franciscanos y laicos extranjeros y japoneses. ¿Qué podemos hablar de esta triste historia de estos 26 mártires de nuestra iglesia, reverendo diácono? Sí, el santo Pablo Miki, religioso japonés, que nació en la provincia de Setu en 1562, muere en 1597 en Nagasaki. Se canonizado el 8 de junio de 1862 por Papa Pío
noveno. Y entonces nos cuenta la historia que durante la crucifixión, que ellos tuvieron que caminar un camino muy largo hasta llegar donde van a ser crucificados. Y él iba predicando a todos los que se acercaba, e incluso cuando estaba crucificado, seguía predicando la palabra del Señor, con una alegría que no se le quitado del rostro. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estos cristianos en ese tiempo, no importa el martirio que pasaran, siempre tenían esa alegría, ese gozo? Y la contestación, porque sabemos que es, ellos saben para dónde iban, ellos saben a quién les servían y qué esperar. Eso nos debe dar a nosotros, o debemos nosotros tomar un tiempo para analizar dónde estamos nosotros en nuestra fe con Dios. Si estaríamos dispuestos a realmente dar la vida por Cristo, porque en muchas ocasiones lo escuchamos, ¿verdad? Decir, no, yo voy a dar la vida por Cristo y me voy a comer la calle ahora predicando. Pero cuando se ponen las cosas difíciles, diácono, a veces ese ímpetu se queda muy corto, ¿verdad? Y sabemos que somos humanos y que todos fallamos y que todos, pues, que amamos a Dios, pero se nos hace difícil también dar ese paso. Pero vemos como aquí esto nos inspira, nos da un aliento, ¿verdad? Nos da como una fuerza para nosotros decir, mira, sí se puede realmente entregarse por completo al Señor y llegar hasta el martirio. Esta frase es una de las frases que decía San Pablo Miki, ya estando crucificado, y decía, llegando a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro, pues, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Y como mi Señor Jesucristo me enseñó con sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los que nos han ofendido, yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio. Y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Diácono, esas palabras son palabras bien fuertes, ¿verdad? Bien desgarradoras, pero a la misma vez con un derramamiento de fe y de esperanza en Dios. ¿Qué más podemos decir? Es interesante, porque tú llamas a estos santos y vamos alrededor del mundo viendo las cosas que ellos hacían, porque nosotros muchas veces trabajamos en muchos ministerios, ayudamos mucho en la iglesia, somos personas de fe, estamos dispuestos siempre a ayudar, pero cuando nos llega la prueba, llega el momento de algo no sale bien, que llega un cáncer, llega un divorcio, llega el momento que nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿qué está pasando si yo te sirvo? Y vemos cómo estos cristianos, ellos están claros que tienen que llevar su cruz, no importa qué, pero nosotros a veces nos cuesta llevar nuestra cruz. Y estos santos nos debe ayudar a pensar si estoy llevando mi cruz como tiene que ser. Si yo soy una persona de fe en las buenas y en las malas, no cuando todo esté bien, no cuando hayan pruebas, sino que cuando llegue la prueba yo tenga la misma convicción de que soy un cristiano y tenemos que aceptar lo que nos pase, siempre y cuando vayamos de la mano del Señor. Poner en obras aquello a lo que hemos creído, ¿verdad? Poner en acción. Pero eso no fue el único momento de martirio, hubo unos tantos más, y tenemos que hablar que durante los años de 1603 al 1636 el gobierno de Tokugawa comenzó una fuerte persecución contra los cristianos. Entonces llegaban a cerca de 400,000 en todo Japón, que se cobró la vida de decenas de miles de ellos. Entre los mártires que perecieron en esta época fueron 4 sacerdotes y 184 laicos. De esos 184 laicos estaban compuestos por mujeres, niños, había samuráis, siervos e incluso personas inválidas. Vemos cómo Japón, ¿verdad? Fue una constante. No bien habían pasado por una persecución y les llegaba la próxima.
¿Qué más podemos decir sobre esto, Jaramillo? Fíjate, y quiero recordar lo que tú habías leído ahorita. El consejo que dan ese mártir dice: todos los que han contribuido a nuestro martirio, les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Fíjate la afirmación que hace él dentro del padecer y sufrir, ¿no? Físicamente, pero es el poder del ser humano. Cuando estoy hablando por el ser humano, por ejemplo, el Tokugawa, que él exige que toda persona esté obediente a su autoridad. Y esto es para los cristianos. Y esa autoridad sea por encima de su fe y de la conciencia. De la fe y de la conciencia. Entonces, es como quitarte a ti el pan de la boca. Cuando tú estás hablando de que de la fe y la conciencia, ¿qué conciencia tengo yo y qué fe tengo? ¿Verdad? Pero estos martirios empezaron, como ya ahorita dijiste, en 1587. Y en el 1597, Manolo habló de los 25 mártires. Son conocidos 25 mártires de Japón. Ya le pusieron el sello de 25 mártires. Pero dentro de esos 25, de esos mártires, se llevó toda la clase social, nobles, como dije ahorita, samurái, autoridades civiles, artesanos, profesores, pintores, literatos, esclavos, prisioneros de guerra y algunos que se convirtieron, trovadores ciegos. Fíjate, eso me llama mucho los trovadores ciegos porque a quien yo debo de mencionar como trovador ciego a Damián. Damián que era un catequista y a través de la trova y de la narración fue como Damián pudo transmitir y catequizar a las personas de esa manera. Piensen que la narración y la trova es alegría, es vivencia de un Cristo vivo, el cual él sintió. Y ese Cristo vivo fue lo que lo llenó de alegría, aunque fue torturado y picado su cuerpo en pedazos. Esos pedazos del cuerpo fueron tirados al río, pero tuvimos la suerte que los católicos, los cristianos de ese momento encontraron la cabeza de Damián y la pudieron enviarlo y rescatarlo y enviarla a un lugar seguro. Aquí vemos que todos estos que fueron martirizados está lo que nosotros vemos a cada momento. Tu alegría de vivir la alegría de un Cristo vivo, de un Dios vivo, de un Dios muerto. Ese Dios que nos da la alegría, nosotros debemos imitarlo y ante todo lo que nosotros padecemos, nosotros preguntarnos por qué, no me voy a preguntar por qué, sino para qué está pasando esto, para qué está pasando esta pandemia. Vamos a ver lo positivo y la enseñanza que Cristo nos trae en estas situaciones que nosotros creemos que son situaciones malas, pero son situaciones de aprendizaje. Reverendo Diácono Manuel, hay una historia extraordinaria de un beato. Me gustaría que usted nos pudiera explicar un poco o narrarnos un poco esa historia. Sí, nos habla del samurái de Cristo, el beato Takayama. Nosotros cuando oímos la palabra samurái pensamos en las películas de karate y esas cosas así. Los samuráis son arqueros o a caballo o con espada, espadachines o guerreros. Pero el verdadero significado de un samurái era una élite militar que gobernó el país durante cientos de años. Y aquí vemos cómo este samurái de Cristo dejó atrás toda su riqueza, toda su fama para servir a un Dios vivo.
y vemos cómo este santo pues fue perseguido y fue expulsado de Japón junto con otros 300 cristianos que llegaron a las Filipinas, en donde pues aunque fueron recibidos con mucho entusiasmo, falleció muy temprano, ya al año ya estaba, había fallecido en Manila. Pero lo que es interesante es, diácono, cómo deja todo, deja prestigio, deja viviendas y todo. ¿Por qué? Por seguir a ese Cristo que le dijo en un momento, ven que te necesito. Y de eso es que se trata esta extraordinaria historia de este santo. Rapidito, vamos a decir que los católicos en Japón son el 0.3% de la población. Y estamos hablando de una población promedio de 127 millones de habitantes. Pero aún así nuestra iglesia tiene allí 16 diócesis, de las cuales 3 son arquidiócesis. El total de los católicos es de 490.838, aunque existe, se entiende que hay la posibilidad que sea realmente 1 millón de católicos allí. Esto en gran parte por los inmigrantes que vienen de las Filipinas. Ahora mismo hay 7 arzobispos, 7 arzobispos eméritos y 19 obispos eméritos, y hay algunos activos entre ellos. El total de los sacerdotes diocesanos es de 1.608. De los diáconos permanentes son 29. De los religiosos o de las que son de órdenes religiosas son 1.392. Y las hermanas religiosas 5.008. 5.008 hermanas allí, perdónenme. Hay 920 parroquias, o sea que aún a pesar de toda la persecución, de todas las situaciones que hemos hablado, ella se sostiene y se mantiene firme. No se quita, no se quita. Estos muchachos a lo mejor son puertorriqueños, ¿sabes? A lo mejor de corazón, porque ellos no se quitan tampoco. Pero mire lo que nos dice el Papa cuando estuvo de visita allí en el 2019. Nos dice que a pesar de que los cristianos son una minoría, su presencia se siente. Y dice, yo mismo he sido testigo de la estima general que se siente hacia la Iglesia Católica. Vea, aún siendo el 0.3%, los que son creyentes, los que son católicos, se hacen sentir. ¿Y lo hacen sentir con qué, diácono? Con el ejemplo. Sí, una iglesia muy devota y muy ferviente, aunque son poquitos, pero se sienten, como dice el Papa. Entonces ahora nos gustaría entrelazar esta historia de la fe de Japón con otra historia que también debemos conocer de la actualidad de Japón. Para eso, pues el reverendo diácono nos va a ir llevando un poco hacia Japón, el país del sol naciente. Aquí, ¿qué podemos ver, reverendo diácono? Sí, vemos la Catedral Santa María, que es la sede. Espérate, ¿cómo es? Catedral Santa María, eso como que recuerda algo, Héctor. No puede ser, diácono, usted me está cogiendo de broma. Ese es pero esa no era la que estaba en los Emiratos Árabes. No, esta no es. ¿Esta es otra Santa María? Otra Santa María. Oye, esto es una cosa. Pues prosigamos, diácono. Pero en Sydney, Australia también. No, verdad, se me había olvidado también la basílica. No, diácono, María nos persigue por todas partes. Qué bueno que es ella la que nos persigue, ¿verdad? Sí, esta construcción la hizo el arquitecto japonés Kenzo Tange y fue en sus comienzos un edificio de madera, data de 1899, que se construyó originalmente como una capilla, luego fue un seminario y después para el 1900 fue nombrada la Catedral Arquidiocesana de Tokio. Y entre 1961 al 64 se reconstruyó. Es preciosa esa catedral, tiene una cruz latina en el techo, del cual se elevan 4 paraboides. La misma toma una altura y forma una cruz en forma de luz. Esa cruz verticalmente es alargada y forma 4 fachadas que alojan grandes vitrales y permiten que pase la luz natural.
Y vemos una iglesia en Japón muy devota, muy organizada. Allí la iglesia siempre tiene las puertas abiertas. Cuando tú visitas la iglesia en Japón, tienen libros en diferentes idiomas para que tú puedas seguir la misa. Igualmente los cancioneros. Las personas que se bautizan viven su religión bien en serio. Son unas personas, como te digo, esa palabra, esa devoción por ese conocimiento, esa nueva religión, que allí todo... Un celo evangélico. Eso es así, eso es así. Entonces tú vas a la iglesia, se respira ese silencio, esa tranquilidad, ese momento de paz. Tú lo vas a encontrar en todas las parroquias de Japón que visité. Y ahí que vemos, diácono. Sí, entonces en la misma Catedral Santa María fue construida una copia de la Gruta de Lourdes, idéntica, muy bonita, por el misionero francés Delmayer. ¿Y aquí qué podemos ver, diácono? Aquí estamos en presencia del Museo de los Mártires. Eso es en Nagasaki, Japón. Fue inaugurado en 1962 para conmemorar el centenario de esos 26 mártires ejecutados por crucifixión, donde fue Pablo Milky y su compañero. El mayor tema del museo y el monumento es el camino a Nagasaki, ese camino que ellos tuvieron que hacer y simbolizado no solamente por ese trayecto físico, sino también por ese espíritu cristiano de esos mártires. Allí vamos a encontrar cartas originales de San Francisco Javier. Vamos a encontrar fumi. Fumi son unas tablas de bronce que ellos tenían que pisar, renegando con la imagen de Jesús o María, renegando de su generación y su catolicismo. ¿Y ahí qué podemos ver, diácono? Sí, pasamos. Sí, aquí está parte del museo, esos son los 26 mártires. Ok, ¿y aquí qué podemos ver? Entonces aquí estamos en el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima. Recuerden que Hiroshima fue que se tiró una de las bombas atómicas que murieron tantas personas. Entonces la mayor atracción de esta ciudad y una dura atracción ver este parque, este memorial. Entonces en mi espalda está la única edificación que quedó en pie cuando se tiró la bomba de Hiroshima. Era la Casa del Comercio, estaba hecho de ladrillo, de hormigón y la cúpula de acero. Y desde 1996 está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. ¿Qué podemos ver, diácono? Aquí tenemos el Museo de la Paz, la estatua de los niños. Esta estatua es visitada por muchas escuelas porque en ese estatua están todos los niños que murieron durante la bomba atómica. Es memorial de esos niños que murieron allí. Entonces tú vas a muchas escuelas y llevan flores. Entonces en esta foto, en el museo, señala el punto exacto donde cayó esa bomba atómica que tantas personas murieron. Aquí les voy a presentar, esta es otra de las muestras de cómo esta bomba fue tan desastrosa. Aquí está la catedral de Urakami. Eso ya es, ¿verdad? Esto es un poquito más alejado, esto es cerca de Nagasaki. Y aquí está esta iglesia, mire cómo quedó destruida. Y aquí fue donde, a 500 metros de ella fue que cayó la Fatman, que era la bomba más, ¿verdad? La más grandecita, la más gorda. Y aquí vemos cómo se destruyó por completo, pero mire cómo se ve ahora, diácono. Usted que estuvo allí, vio que extraordinaria se ve, ¿verdad? Entonces ahí nos da gozo y alegría ver cómo entonces ese pueblo se levanta y dice, mire, no importa lo que haya sucedido, nosotros vamos a seguir creyéndole a Dios. ¿Qué más tenemos aquí, diácono? Aquí vemos lo que se llama un tori. Esto es un arco tradicional japonés. Entonces siempre está en una puerta sagrada que suele encontrarse a la entrada de los santuarios. Y este que vemos a mis espaldas está en la isla de Miyajima Island. ¿Y qué podemos ver, diácono? Y aquí podemos ver
un Japón alegre, donde vemos las japonesas vestidas con sus kimonos. Eso lo van a encontrar mucho en Kioto, que yo casi los fines de semana pues salen vestidos con sus kimonos y son bien alegres, bien dadas a hacer la amistad. Tú las llamas para que se retratan con uno, diferente a otras culturas que tú no puedes retratar. Y fue una experiencia maravillosa, una experiencia de aprendizaje, donde pude ver cómo los católicos se levantan y siguen, a pesar de todas las persecuciones que tuvieron, todos los martirios, una iglesia de la mano del Señor. Ahí podemos ver cómo esa iglesia es una iglesia alegre, en donde con la mano de María pues han seguido caminando en esa perseverancia hacia creerle a Dios y creerle a todas las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Qué extraordinario, diácono, que hayamos podido no solamente hablar de esta iglesia de Japón, que muchos desconocíamos, y ver esa perseverancia, notar cómo es, no importando las circunstancias, y en este caso Japón, esas circunstancias tan nefastas, ¿verdad? Tan desastrosas, tan inhumanas, si fuéramos a ser, ¿verdad?, mucho más honestos. Pero cómo a pesar de todo eso, ellos se pudieron levantar. ¿Qué nos enseña esto? Mire, que lo que estamos hoy viviendo es la pandemia. Podemos nosotros los creyentes, especialmente los católicos, ser la voz que dé esperanza en este tiempo tan difícil. ¿Qué podemos decir adicional a eso, reverendo diácono Manuel? Pues que cuando uno visita diferentes países donde han sido los católicos, los cristianos de todas religiones han sido tan perseguidos, y vemos cómo ellos siguen caminando, cómo ellos siguen en su devoción católica. Vemos la diferencia nosotros a veces en el occidente, que tenemos las cosas tan accesibles, la iglesia tan accesible, y a veces ponemos excusa para no ir. Y nos debe llamar a la reflexión. ¿Dónde está mi fe? ¿Estoy yo caminando como tengo que caminar de la mano del Señor, o estoy yo cogiendo lo suave? Y esta experiencia nos debe enseñar a que tenemos que seguir. Tenemos que seguir hacia adelante de la mano del Señor, y pensando que si somos católicos, cristianos, que se note. Y vemos que usted mencionó algo bien importante, reverendo diácono. Usted dijo que era una cultura alegre, que era, ¿verdad?, bien amistosa y bien alegre. Así que quiere decir que aún a pesar de todas las circunstancias, podemos utilizar el concepto del caos o de la tribulación, utilizando los conceptos más bíblicos, aún así se puede vivir en alegría con Cristo. Así que la semana que viene vamos a tener una serie de programas. Vamos a empezar la semana que viene con uno de ellos y vamos a estar hablando de María. Y nada más y nada menos que vamos a estar hablando de ¿qué? Reverendo diácono Manuel. ¿Cuál va a ser uno de los temas de la semana que viene? Bueno, como la iglesia musulmana ve a María. ¿Y qué decía Lutero de María? ¿Cómo? Interesante. ¿Cómo? Sí. No te lo puedes perder. Así que eso va a ser una serie de varios programas en que vamos a estar tocando temas marianos, porque reconocemos y entendemos que en ocasiones a nuestra madre se la ofenden con cosas que no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor histórico, ni religioso, ni teológico. Y nos gustaría que por lo menos pudiéramos todos poder entender y comprender la dimensión de quién es María para los católicos y qué debería ser María para todo creyente, todo que dice que es cristiano, ¿no, verdad? Así que, reverendo diácono Jaramillo, usted ha sido el designado para la oración de hoy, y esperanzados en que todos los que nos han escuchado y visto hayan disfrutado del programa, pidiéndoles que por favor pues, sigan con nosotros y que sigan estando fiel a Cristo. Si tienen algún tipo de sugerencia, lo pueden hacer a través del mismo YouTube, pero también lo pueden hacer a través de WhatsApp, lo pueden hacer a través del 787-460-4505. Ahí pueden hacer ya cualquier tipo de sugerencia por mensaje de texto. Vamos a pedirle al Padre Bueno que dirija nuestro sendero para poder ser santos. Y donde en cada momento y en cada sitio donde nosotros estemos,
podamos dejar las huellas que refleje el amor inmenso que tiene Dios por nosotros. Que podamos seguir cada día en santidad y ponerla en práctica. Que cada día nosotros le pidamos al Señor que nosotros seamos servidores. Y una cosa más sencilla, pedirle a Jesús, yo quiero ser empleado tuyo y trabajar contigo y para ti. Y entonces esas palabras nosotros las repetimos diariamente. Quiero trabajar contigo y para ti, Jesús. Y así Jesús nos va a llevar por el camino que nosotros queremos ver, la presencia del Señor a través de la santidad, la gracia que Él nos regala. Amén. Amén. La bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia de Jesús, María y José nos acompañe a cada uno de nosotros y a todos los que nos escuchan. Muchas Buenas bendiciones. noches. Dios los bendiga.